Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la biblioteca de David y como podéis ver en el título, hoy vamos a hablar de Butcher's Crossing, un libro que me ha encantado, así que vamos allá. Ya sabéis que me gusta empezar el vídeo hablando un poco de cómo he llegado yo a este libro. Tenemos que tener en cuenta que no hace mucho, creo que fue el mes pasado, si yo no me equivoco, leí Stoner, que es una obra del mismo autor, de John Williams. Y es una obra que me encantó. Stoner, la verdad es que creo que es la obra más reseñable de John Williams en general, o al menos de la que más se escucha hablar. Creo que de todas las que tiene, aunque no tiene muchas obras, tiene principalmente tres, que es Stoner, Butcher's Crossing y luego la otra que se llama Augustus, aunque creo que en español está como algo así como El hijo de César, creo recordar. Pero digamos que de las tres, Stoner es como la que más fama ha alcanzado, ¿no? Total, yo llegué a Stoner un poco por casualidad, lo leí y me encantó. Y en base a esto, pues me pasó lo que a mucha gente le sucede, ¿no? Que yo siempre digo que es como lo que mucha gente llama como casualidades o como cosas interconectadas o ya a un nivel como muy yuji yuji. Yo lo llamo estar atento, ¿no? Que es como te lees un libro o te enteras de una cosa y a partir de ese momento escuchas hablar de ella muchísimo más, ¿no? Pues esto me pasó un poco con Stoner, que una vez yo lo tenía en mi mano, empecé a escucharlo en podcast, empecé a verlo por Instagram, empecé a verlo por vídeos de YouTube y dije, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, obviamente es lo que estaba contando, ¿no? Muchas veces a lo mejor toda esa información ya estaba ahí sobre Stoner y yo simplemente no había llegado a mí o yo no me había fijado, que muchas veces es lo que sucede, ¿no? Bueno, dicho esto, leí Stoner, me encantó y yo en mi mente estaba como, bueno, pues yo tengo que leer más de este autor, voy a informarme. Por suerte o por desgracia, creo que más por desgracia, me di cuenta de que tenía muy poca obra publicada. Como decía, tiene estas tres novelas principales y luego creo que tiene una novela que es un poco más corta, que no sé ahora cómo se llama. Pero bueno, que no fue un autor que publicara en exceso. Dicho esto, mi siguiente obra que quería leer era principalmente Butcher's Crossing, ya que también había leído por una parte que era junto a Stoner sus obras maestras, que Augustus estaba quizá un puntito por debajo, pero es que incluso en algunos sitios yo había leído que Butcher's Crossing era incluso mejor que Stoner por, por el hecho de que trata un tema más interesante, ¿no? Yo esto ya lo comenté en su día con Stoner. Stoner creo que es un libro perfecto para destacar cómo la buena literatura no necesita de una historia magnífica o de que suceda nada increíble para seguir siendo una literatura increíble, porque es lo que es Stoner, ¿no? Es un libro magníficamente escrito, es un libro que te atrapa, es un libro que te tiene todo el rato esperando a ver qué va a suceder, y realmente es una obra es una historia muy sencilla, ¿no? No pasa realmente mucho, es la vida de una persona que realmente es una persona que tampoco le sucede nada, ¿no? Y yo tenía interés por leer, pues, como estoy diciendo, Butcher's Crossing. Dije, bueno, pues vamos a ver si estos que dicen que Butcher's Crossing es un poco mejor, principalmente porque la historia es un poco más desarrollada. Más desarrollada no, sino que es una historia que suceden más cosas, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Y no sé si puedo decir que está por encima de Stoner, es muy complejo de decir, porque luego daré a lo mejor unos veredictos finales sobre qué me ha parecido la obra, pero creo que me pasó un poco similar con John Fante, ¿no? Ya sabéis que yo soy un fan de Fante, y yo el primer libro que leí de Fante fue Espera la primavera. Y ahí es cuando a mí dije, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Esto es otro nivel de literatura acostumbrado a muchas de las cosas que estaba leyendo en aquel momento. Y digamos que yo tuve una sensación similar con Stoner, ¿no? De cuando lees un libro que dices, vale, aquí estamos ante algo serio. ¿Qué pasa? Que cuando luego lees otras obras del autor, esa sensación de impacto ya no la puedes tener. Entonces, siempre como que la primera obra del autor que lees, si es un autor que realmente te ha gustado y encima has leído una de sus obras maestras, pues te va a quedar ahí como la mejor, ¿no? O como la más impactante. Entonces luego cuesta mucho analizar comparando con las otras obras, porque es un poco lo que me ha pasado con Butcher's Crossing, también lo que me pasó en su día con Preguntar al polvo, ¿no? Que todo el mundo dice que Preguntar al polvo es mejor que Esperar a la primavera, o bueno, todo el mundo, mucha gente me lo ha dicho, pero claro, yo como a mí me impactó tanto Espera a la primavera Bandini, que fue el primer libro de la tetralogía que leí, pues digamos que para mí es como el mejor, ¿no? de todos los que ha escrito Fante.
Dicho esto, no sé si tengo la misma opinión al respecto con Stoner y Bratches Crossing que estoy diciendo acerca de John Fante, pero voy a intentar explicar un poco la historia y vamos a ir con un resumen de qué es lo que sucede en Bratches Crossing y por qué es una obra, no voy a hacer mucho spoiler, pero porque es una obra que es un poco más interesante la historia de lo que es en Stoner, ¿no? Para ponernos en situación, estamos en la América del año 1870 aproximadamente, una época en la que, de un modo u otro, lo que se consideraba el Wild West, el salvaje oeste, estaba en decadencia, porque al final las ciudades estaban ganando mucha importancia, la importación, de algún modo, obviamente no como ahora, pero se estaba empezando ya a llevar mucho toda la parte del libre comercio internacional, también América, Estados Unidos, ¿vale? Se estaba empezando ya a, ¿cómo lo digo? Asentar, ¿no? Creo que sea la palabra correcta, porque al principio del Wild West, para que nos entendamos un poco, toda la costa este de Estados Unidos estaba bastante poblada, es donde prácticamente todas las ciudades se asentaban, porque tenemos que entender este comercio con Inglaterra principalmente, que era el principal, bueno, el antiguo colonizador, por decirlo de alguna forma. Y la parte oeste, pues como obviamente estaba muy lejos, porque tenemos que entender que Estados Unidos es un país inmenso, pues digamos que estaba como muy desierta, ¿no? Entonces, mucha gente del este lo que hacía era ir mudándose hacia el oeste en busca de esa potencia económica, ¿no? Pues, en este libro principalmente es la caza, que ahora hablaremos, también existía la fiebre del oro, también, pues bueno, terrenos, posesiones, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que entender que en esta época del libro, finales de los 1800, del siglo XIX, esto seguía existiendo, pero era como, vale, su pico ya lo ha alcanzado, estamos empezando a bajar. Aquí la obra nos presenta a un tal Williams Andrews, que curiosamente también pues, tiene el apellido del autor, cosa que con Stoner tenía el nombre, porque era John Stoner, si no recuerdo mal. Entonces aquí el autor siempre hace esos pequeños guiños, ¿no? Que no tienen una... Stoner es una obra un poco más de autoficción, me atrevería a decir, conociendo un poco la historia del autor. Butcher's Crossing es totalmente ficción, no tiene nada de autoficción, no tiene nada de relacionado con el autor, salvo, como digo, el nombre de Williams, que en este caso es el nombre, y para John Williams pues es el apellido, ¿no? Tenemos a William Andrews, aunque en general en la obra se llama o Will o Andrews, que viene de Boston, de Massachusetts, y él había estudiado en la Universidad de Harvard. Pero este no llega a terminar la universidad. Digamos que en un momento dado, aunque a nosotros ya se nos ubica en Butcher's Crossing, él decide que quiere viajar hacia el oeste para conocer de primera mano cómo se vivía en este salvaje oeste, por decirlo de alguna forma, ¿no? E intentar interesarse por cómo era la forma de vida allí, cómo se llevaba a cabo el día a día, etcétera, etcétera. Él viaja hacia este poblado exactamente porque él tiene la intención de conocer a un tal MacDonald, que era un antiguo amigo, conocido, algo así entre medias de su padre, y digamos que, pues bueno, como había tenido una relación bastante, bueno, iba a decir intensa, ¿no? Pero como había tenido una relación con su padre, pues dice, bueno, voy a ver a este hombre que está viviendo allí en el Wild West, en el salvaje oeste, y para ver si me puede ayudar con mi objetivo de estar interesado, o sea, de intentar descubrir toda esta parte de Estados Unidos que yo no la tengo, digamos, no la conozco muy bien, ¿no? Entonces quiero conocerla de primera mano. Llega allí, se presenta con McDonald y este pues le ofrece un trabajo. Le dice, bueno, pues si tú quieres venir aquí, estás loco porque te has dejado la universidad, pero yo tengo aquí trabajo para ti en la oficina. Y Andrews le dice que no. Le dice, no, si yo no he venido para estar en la oficina, yo lo que quiero es salir por ahí y ver el mundo y quiero que me ayudes con esto, ¿no? Total, McDonald's le dice, bueno, estás loco porque tú no entiendes nada de esto, pero te voy a presentar a un hombre que, bueno, es cazador, cazador de búfalos, y, bueno, esto tengo que remarcarlo, McDonald's a lo que se dedica es a vender pieles de búfalo, entonces digamos que lo que tiene son diferentes, no empleados de forma directamente, pero lo que se podría decir a día de hoy casi como un autónomo, ¿no? O como un ventas de,
si tú me traes X pieles, yo te pago X por las pieles, ¿no? Entonces tú apáñate, haz lo que puedas para conseguir estas pieles de búfalo y cuando me las traigas, yo te pago lo que hemos acordado. Bueno, McDonald le presenta a Miller. Miller al principio, pues, digamos que rehúsa un poco la situación, pero luego lo que se da cuenta es de que es una situación beneficiosa para él económicamente, porque dice, vale, pues vamos a hacer un trato, tú pagas todo lo que cuesta esta campaña y una vez tengamos toda la cacería, tú te llevas X porcentaje y yo me llevo otro. Y en esta terna aparece una tercera persona, que es Snyder, que es como si dijéramos el despellejador, no sé cuál es la palabra exacta en español, ya que yo me he leído la obra en inglés, entonces no sé exactamente cómo se traduciría, pero digamos que cuando se cazaban estos búfalos, pues había dos personajes principales, ¿no? En la caza de búfalos, que era la persona que mata al búfalo, normalmente, obviamente, a tiros, y luego la persona que se encargaba de quitarle la piel. Entonces, ¿no? Aparece Schneider, que es el despellejador, o de nuevo, no sé cuál es la palabra correcta, si alguien lo sabe, pues que me lo diga debajo. Y este Schneider le da como una vibra a la obra muy interesante, porque hace como de contrapunto de los otros, ¿no? Los otros van muy a su bola, hay un cuarto personaje, que es Charlie, que es como el mejor amigo, o casi como como aquel que diría el criado o un trabajador así, trabajadorucho de Miller, pero que no tiene realmente una importancia clave durante la obra. Pero digamos que Miller y Schneider terminan cobrando el papel principal prácticamente, ya que Andrews en toda la zona de todo el tema de cacería pues queda más como un espectador casi que como un personaje principal, ¿no? Y esto, pausando aquí todo lo que estaba diciendo sobre la obra, bueno, recalcando un punto, ¿no? Snyder hace de contrapunto porque él, digamos que está todo el rato un poco en contra de lo que está sucediendo, ¿no? No acaba de estar contento, discute mucho con Miller, y esto pues le da a la obra pues un toque de están pasando cosas, ¿no? Hasta aquí lo que tengo que decir de la obra, porque no quiero hacer demasiado spoiler, solo diré que la obra critica diferentes puntos en general. Yo creo que obviamente el autor lo hace de una forma intencionada, pero como todo buen autor no lo hace de una forma directa, ¿no? Lo hace de una forma en la cual ya entenderás tú lo que yo quería decir aquí, ¿no? No sé si me explico. ¿Qué es lo que los buenos autores hacen? Los buenos autores no te dicen, no, cazar pieles, cazar búfalos estaba mal. Pues no te lo van a decir, ¿no? Simplemente te lo van a dejar caer durante la obra, de una forma u otra, y tú eres el que tiene que sobreentenderlo, ¿no? Pues digamos que la obra se basa en estos puntos, ¿no? En cómo la cacería excesiva de búfalos llevó a casi el exterminio de ellos, sí, casi el exterminio, no se llegaron a exterminar, pero, pero no sé si los datos eran alrededor de 95% de los búfalos desaparecieron en Norteamérica, que había muchos, que yo no digo que no, pero esto es lo que siempre ha provocado de alguna forma el capitalismo, ¿no? De que el capitalismo puede estar muy bien en un sentido de, ¿cómo decirlo? Imaginemos la tecnología, ¿no? A un nivel tecnológico, al menos desde mi punto de vista, el capitalismo puede ser interesante porque el que mejor lo haga gana. Bueno, y no se están usando recursos naturales, que esto es el punto. Pero cuando tú mezclas capitalismo, interés personal económico con naturaleza, y aquí vamos a ver quién caza más búfalos, que es el ejemplo del libro, pero puede haber otros muchos ejemplos, claro, tienes un problema, porque esto no se regula, no hay una regulación, y lo que terminas provocando es que haya pues demasiada cacería, se termine con los búfalos, deja de haber pieles porque no hay búfalos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo esto el autor lo critica de una forma muy... iba a decir vehemente, no lo critica de forma vehemente, pero nos lo dice, ¿no? Cuando tú terminas la obra te quedas con esta sensación de... "Uf, lo que hacían los cabrones allí en el Wild West, ¿no? Cazando todo lo que pillaban". Y yo digo esto porque es el ejemplo de la obra, pero obviamente pasaba en otras muchas situaciones a nivel mundial. Esta es una de las principales críticas, y la segunda crítica en general es cómo todo es muy superfluo, ¿no? Cómo todo es muy pasajero, como la gloria, la muerte, la vida terminan siendo muy pasajeros, ¿no? Esto es algo que de alguna forma se intuye en Stoner,
pero de una forma diferente, creo, ¿no? Creo que en Batches Crossing lo demuestra mucho más, sobre todo en la parte final del libro, que esto pues, no quiero hacer spoiler, por eso lo decía. Pero pasando ya un poco a las conclusiones de la obra, yo creo, aunque me cuesta analizar, porque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que yo este libro lo he leído en inglés, esto no lo leí en español, pero sí que estoy intentando leer todas las obras que han sido escritas en inglés originalmente, leerlas en inglés. Obviamente no voy a leerme El Quijote en inglés, o me voy a leer a Stefan Zweig en inglés porque es un escritor alemán, entonces bueno, él es austriaco pero escribía en alemán. Entonces no voy a leer una traducción del austriaco al inglés cuando la puedo leer al español. Pero cuando tenga la oportunidad de leer los libros en su idioma original, como es el caso, que es el caso de Batches Crossing, pues siempre lo voy a intentar. Claro, por esto a mí me puede costar un poco comparar las dos obras, porque aunque sean del mismo autor, primero, el filtro de la traducción yo no lo he tenido que pasar, y luego, pues creo que yo no me siento 100% capacitado para entender la calidad literaria de una forma igual en inglés que en español, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que creo que Batches Crossing tiene todas las mismas características que tiene Stoner, que es una obra que te lleva. Y cuando me refiero a que te lleva es que está muy bien escrita, pero a la vez es muy fácil de leer. Porque esto muchas veces se confunde, ¿no? Se confunde una obra magnífica con una obra complicada, y no siempre lo es, o no tiene por qué serlo. Y John Williams, al menos en las dos obras que yo he leído de él, consigue de una forma perfecta, que ya lo dije en Stoner, esta sensación de que uno dice, oye, pues yo podría escribir esto, porque parece sencillo, ¿no? Pero claro, tú luego te pones a escribir y esto no lo sacas ni para atrás. Entonces, esto lo hace magnífico, ¿no? Porque lo hace magnífico esa forma en la que te engancha, esa forma como, me atrevería a decir, poética, ¿no? Que te sigue con las palabras, que no está recargada, ¿no? Que lo que hace es acompañarte para que tú sigas interesado en lo que va a suceder. Pero como decía, el punto que tiene esta obra en comparación a la de Stoner es que en la obra de Stoner tú de algún modo sabes, aunque puede ser que en algún punto lo esperes, pero no está pasando gran cosa, ¿no? Está pasando la vida de una persona. Pero en Batches Crossing ya pasan cosas, ¿no? En Batches Crossing vemos como muchos otros puntos dentro de la obra que sí que me atrevería a decir que lo hacen una obra un poco superior a Stoner. Ambas son obras magníficas, pero creo que al estar igual de bien escritas, Batches Crossing tiene, como es un poco más de este toque de aventuras, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sin llegar a ser una obra de entretenimiento, como estaba diciendo, pero este toque de aventuras, de que están pasando cosas, de que tú sabes que hay cosas ahí dentro que tarde o temprano van a explotar, que todo está saliendo como raro, ¿no? Este toque le da o sea, esto le da un toque diferente a lo que le da Stoner, y creo que por eso Batches Crossing puede considerarse una obra por encima de Stoner. No me atrevería a decir que es así, pero quizá a mí me lo haya parecido, ¿no? Por lo que estoy comentando. Simplemente para apuntar, esta edición es de Penguin Vintage. Esto no termino nunca de entender cómo funciona Penguin con todos sus sellos y todas sus historias, porque esto es un poco complejo muchas veces. Pero bueno, nada, más que nada para que lo que tengáis en cuenta, si queréis leerlo en inglés, esto es de, eso, como decía, Penguin Vintage o Vintage Classics, que están, bueno, lo podéis ver por aquí, y suelen tener, creo, el lomo así rojito. Son ediciones que no tienen nada especial, es más, son relativamente mediocres. El papel es mediocre, es un papel normal, no tiene nada especial. La portada está chula, tengo que admitirlo, esto siempre lo critico. Las portadas en inglés le dan mil vueltas siempre a las portadas en español. Y además, pues, es que esta obra en inglés vale la mitad de precio que en español, entonces no creo que el dinero tenga que ser siempre o la única forma en la cual tengamos que movernos a la hora de leer, pero bueno, en español está publicada por Lumen, está por 20 y pico euros nueva, incluso de segunda mano es muy complicada de encontrar, y esta por Amazon está por unos 9 euros, 9 y poco. Entonces, ya os digo, si os sentís cómodos leyendo en inglés, pues a lo mejor os vale la pena muchos de estos clásicos
leerlos en inglés porque valen la mitad de precio. Entonces, esto ya haré un vídeo específico sobre los precios de los libros que tengo pendiente y que tengo preparado. Pero bueno, simplemente quería destacar un poco esto. Lo dicho, ¿os recomiendo Baches Crossing? Pues sí. O sea, creo que no sabría decir si es una obra maestra. Creo que el sello, ¿no?, de obra maestra está reservado para muy pocos libros y yo creo que soy una persona que le cuesta mucho considerar un libro como malo. O sea, por lo general a mí los libros me suelen gustar, es muy raro que yo considere que un libro es malo, pero a su vez me cuesta mucho poner a un libro en esa situación de obra maestra. De momento lo que yo he leído de John Williams, si no son obras maestras, se acercan mucho. Creo que me cuesta, como decía, ponerles ese sello de obra maestra, pero son libros magníficos. Entonces, ya sea Stoner, como decía, o Baches Crossing en este caso, me parece que son libros a los que hay que aproximarse. Creo que como decía, Baches Crossing me parece una obra quizá un poco más entretenida, pero también es verdad que si a lo mejor todo el tema del salvaje oeste, la caza de búfalos y todo esto no os interesa o incluso os disgusta por motivos personales, pues entonces Stoner puede ser una muy buena puerta de entrada y luego ya si os gusta mucho el autor, pues lanzaros con Baches Crossing. Así que yo ya os digo que leáis lo que leáis de John Williams, al menos estos dos libros que yo he comentado, porque tengo pendiente Augustus, no os vais a arrepentir. Dicho todo esto, gente, hasta aquí el vídeo. Como siempre, en la cajita de debajo vais a tener diferentes links a la página web y a la cuenta de, bueno, al canal de Instagram, en el cual pues hace poco también creé un canal privado para los que me queráis seguir por ahí, bueno, tenéis votaciones para elegir mis próximas lecturas, opiniones personales un poco más desarrolladas sobre algunos temas. Y luego también, como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, de la forma que mejor me podéis ayudar es con una suscripción, con un like y ya si le dais a la campanita para que os avise, pues es increíble. Nada, gente, esto ha sido todo y hasta el próximo vídeo. Chao.